Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros en realidad, esta es una invitación a una fiesta de celebración por el regreso de la lechuga, que como todos ustedes saben estuvo en el Museo del Prado, una custodia que está en la colección del banco desde los años 80 y es la primera vez que sale de Colombia. Este viaje, como todos los viajes, nos ayudó a repensar esta pieza importantísima en nuestra colección y quisimos marcar el regreso de la lechuga, que esperamos sea el regreso a saber muchas más cosas sobre la pieza y en general sobre la colección de arte colonial que tenemos, y por eso decidimos invitar a 3 amigos de esta casa que llevan muchísimos años investigando y que nos ayudarán a entender un poco más sobre el mundo de la lechuga. Voy a leerlos en el orden en que ellos van a hablar y ante todo muchas gracias a los 3 por ayudarnos en este día, por acompañarnos a darle la bienvenida a la lechuga y a una invitación para que desde muchas disciplinas pensemos en qué hay en esta pieza para investigar y para saber. Diana Farley Rodríguez es la primera académica que está aquí al lado mío, historiadora egresada de la Universidad Nacional de Colombia y máster en Historia de la Universidad de los Andes. Ha estado vinculada a la investigación y a la archivística. En el campo de historia colonial ha desarrollado investigaciones acerca de la música y actualmente en torno al desarrollo de los oficios en el nuevo Reino de Granada. Actualmente hace parte del grupo de la Curaduría de Arqueología y Etnografía del Museo Nacional de Colombia. Muchas gracias, Diana. Marta Fajardo, que como les recordé ahorita, ha estado colaborando con el Banco de la República hace no sé cuántos años y por eso le agradecemos muchísimo por ser una fiel investigadora a esta institución. Es historiadora, creo que es un poco redundante, historiadora de arte y licenciada en Filosofía y Letras con especialización en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Ha realizado estudios en la Universidad de Chile, es profesora emérita y honoraria de la Universidad Nacional de Colombia, autora de más de 50 artículos sobre arte colonial de la Nueva Granada y de Colombia en los siglos XIX y XX, curadora de exposiciones nacionales e internacionales sobre arte colombiano, dirigió el Museo de Arte y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional y fundó la revista Ensayos de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, fue ganadora de múltiples premios, muchísimos títulos de libros, yo solamente voy a nombrar uno. El arte colonial neogranadino a la luz del estudio iconográfico e iconológico. También es autora de los libros Jesús María Zamora, Discípulo de la Naturaleza, Tesoros Artísticos del Convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Fe de Bogotá y Oribes y Plateros en la Nueva Granada, que es creo uno de los temas con la que nos va a hablar hoy. Y por último, Jaime Borja, también un amigo de esta casa de todos los frentes, nos ayuda con miles de cosas, siempre muchas gracias, Jaime. Todos ustedes también seguramente lo conocen, doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana de México, profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, ha publicado también muchísimos libros: Indios medievales, Construcción de Bibliografía y Escritura de la Historia en una crónica del siglo XVI, Rostros y rastros del demonio en el Nuevo Reino de Granada, Inquisición, muerte y sexualidad en la Nueva Granada. Ha sido curador de varias exposiciones de arte e historia y ha elaborado varios guiones museográficos, entre ellos uno para nosotros, Habeas Corpus, que tengas un cuerpo para exponer. Es asesor de colecciones coloniales en el Museo Nacional, en el Museo de Arte Colonial, en el Museo de Oro y en los museos de arte del Banco de la República. Igualmente ha obtenido premios, menciones, y no voy a leer todo esto. Los 3 son investigadores que merecen toda nuestra admiración y nuestro agradecimiento por acompañarnos esta tarde para saber un poco más de ese mundo en el que se hizo la pieza La Lechuga. Bien, muchísimas gracias a ustedes por asistir, a Ángela por la presentación, y vamos a hacer lo siguiente. Primero va a hablar Diana sobre los gremios, los talleres, los oficios en Bogotá. Luego va a hablar Marta también sobre los orfebres y concretamente sobre plateros, los talleres que tienen que ver directamente con esto, y posteriormente yo hablaré también unos minutos sobre custodias, el valor de estas representaciones en la cultura colonial,
Posteriormente vamos a establecer un diálogo entre los tres y después abrimos preguntas al público para conversar entre todos, ¿de acuerdo? Esa va a ser la dinámica de la presentación. Entonces, Diana. Muy buenas tardes a todos y agradezco primero pues, por la invitación a participar en este evento. Entonces, pues la idea es que sea una intervención breve, muy sucinta. Entonces, yo desarrollé en el marco de la maestría una investigación en torno a 3 oficios específicamente, sastres, zapateros y sombrereros. Sin embargo, lo que voy a presentar hoy realmente es un panorama mucho más contextual y más amplio, sin entrar en detalle de ningún oficio en particular, sino una mirada un poco más panorámica y más amplia que nos permita como entender un contexto más amplio en el que se desarrolló el trabajo específico de elaboración de la lechuga. Entonces, voy a tratar 3 puntos específicamente, serían los 3 aspectos como más relevantes que encuentro yo del desarrollo de oficios mecánicos en Santa Fe en el siglo XVIII. En primer lugar, me referiré a la organización, posteriormente algunos aspectos acerca de los artesanos y finalmente sobre la tienda o taller del artesano. Entonces, quisiera partir de una definición de qué es para este periodo o qué podemos entender como un oficio mecánico, llamado también oficio artesanal u oficio menestral. Entonces, tenemos aquí como 4 aspectos que nos ayudan como a entender qué es un oficio mecánico. Eran oficios que requerían trabajo manual, es decir, un contacto directo con la mano, implicaban esfuerzo físico, eran considerados oficios serviles y digamos que esto desde mucho tiempo atrás, desde la Edad Media, eran considerados oficios contrapuestos a las 7 artes liberales. Entonces, digamos que en estos aspectos entra una gama de oficios amplísima, de manera que como oficios mecánicos artesanales vamos a entender desde oficios, digamos, de muy baja estima, como por ejemplo el de un curtidor, que trabajaba las pieles de los animales para luego, digamos, trabajar el cuero, desde un curtidor o un panadero hasta oficios que tuvieron mayor consideración social como un pintor, un platero o un escultor. Es decir, están todos dentro de este paquete que podríamos llamar los oficios mecánicos. Quisiera leer como para ser un poco más concisa. Desde las primeras expediciones de conquista, de hecho desde el primer viaje de Colón, empiezan a llegar artesanos españoles, en especial los que trabajaban la construcción y mantenimiento de las naves. Con el desarrollo y configuración de las ciudades, y en particular en nuestro caso de la ciudad de Santa Fe, la presencia de artesanos fue fundamental para satisfacer el cubrimiento de necesidades básicas de la población. Desde mediados del siglo XVI se establecieron en la ciudad artesanos vinculados a los diversos sectores productivos, construcción, de la piel, del metal, del textil, de los alimentos, etc. Estos artesanos se establecieron y empezaron a enseñar y ejercer sus oficios. El funcionamiento y configuración de la ciudad era prácticamente imposible sin artesanos, así como sin mercaderes y comerciantes que traían los productos de la península y de otros centros urbanos. Entonces, como les mencionaba, llegan diversidad de oficios, más o menos en las notarías de Santa Fe tenemos documentados artesanos desde 1556 aproximadamente. Aquí pues 2 representaciones, creería que son las 2 únicas que hay, tal vez, ¿no? Y particularmente pues son, digamos que representaciones de artesanos, de un escultor y de un sastre, pero lo curioso es que no es el retrato de artesanos de la época, sino que son 2 retratos del alguacil de la ciudad, Juan Chacón, que se manda a retratar como escultor y como sastre. Pues las traigo a colación porque son, digamos, como las únicas 2 que tenemos referenciadas aquí en Santa Fe. No sé si para otros lugares pues se conozcan más, pero no creo, ¿no? No creo. Entonces, como les decía, hay una cantidad de oficios que llegan más o menos en el siglo XVI, podemos encontrar como un listado de 25 oficios de todos estos sectores que les he comentado.
Sin embargo, hay algunos de los que llegan varios artesanos, es decir, llegan unos grupos, digamos, numerosos, y otros de los que llegan un artífice o dos, y esos oficios, algunos desaparecen porque llega el artesano y si no logra establecer un taller y enseñar su oficio, esos oficios desaparecen, así como oficios muy especializados que encontramos en la segunda mitad del siglo XVI, en el XVII ya no los encontramos. Es decir, que llegan una cantidad de oficios, pero algunos van desapareciendo y otros se mantienen. En cuanto a la organización, ¿cómo se organiza este trabajo artesanal o estos oficios artesanales? Lo primero que quisiera aquí llamar la atención, además porque esto me parece fundamental para hacer un llamado hacia investigaciones en este campo, y es que hay unas etapas de desarrollo cambiantes y cada una con características muy particulares. En el siglo XVI, la segunda mitad del siglo XVI, digamos que podemos encontrar un primer punto de partida y de implantación, digamos, de estos oficios que llegan de España, pero es quizás la etapa menos estudiada. La historiografía, digamos, que está más enfocada en las últimas décadas del siglo XVIII, de manera que de ahí para atrás está prácticamente todo por hacer. Entonces, en el siglo XVI es como ese proceso de la implantación y el desarrollo de los primeros oficios artesanales. En el siglo XVII ya encontramos como un periodo más o menos estable en el que podemos hacer el rastreo de unos maestros, lograr como entender cómo funcionaban los talleres, vemos que hay una gran cantidad de producción de obras, es decir, es un periodo que puede estudiarse y es el que yo he estudiado, digamos, más a profundidad. Pero a finales del siglo XVII y a principios del XVIII parece haber un decaimiento del funcionamiento de los trabajos artesanales, y ya vamos a ver por qué. Y luego a finales del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, lo que vamos a encontrar es un intento de reforma y de reorganización de todo ese trabajo artesanal. Entonces, lo primero, digamos, que quisiera hacer alusión es que en el caso de Santa Fe, y digamos esto un poco reevaluando algunos trabajos sobre el tema, no encontramos el establecimiento de gremios. Vamos a ver qué es un gremio. El gremio, definido por el Diccionario de Autoridades, un diccionario de la época, pues era el cuerpo digamos, una institución que agrupa a las personas de un mismo oficio o un mismo ejercicio, como el gremio de mercaderes, gremio de sastres, gremio de carpinteros. Es decir, es la agrupación de artesanos de un mismo oficio. Sin embargo, para que se establezcan gremios, esta fue la institución que desde la Edad Media se desarrolló en España, y digamos lo que creíamos es que esta institución viaja de España, se establece en América, pero lo que nos muestran las investigaciones y sobre todo ahora los estudios cada vez más locales es que esta es una institución que trata de desarrollarse, pero tiene unos desarrollos completamente distintos. De hecho, aquí en el Nuevo Reino de Granada es muy distinto lo que ocurre en Santa Fe a lo que va a ocurrir en Popayán, lo que va a ocurrir en Pasto. Es decir, que cada vez es más necesario hacer estudios como locales que nos permitan encontrar cómo es que llega una institución y cuál es el trasegar de esa institución. En el caso de Santa Fe se había planteado que posiblemente existían gremios, lo que hemos encontrado cada vez más es que no es así. Esta institución solo, a excepción de los plateros, en ningún otro oficio logró, digamos, como cuajar esta institución. Para que se establezca un gremio podemos hablar de unas condiciones muy particulares. Se necesitaba de digamos, un sustento legal, unas ordenanzas que eran las que trazaban todo el funcionamiento del oficio, unos veedores que eran las personas encargadas del control, de la regulación del oficio, de las tiendas, del establecimiento de los precios de los productos, un sistema de exámenes de ascenso entre los distintos rangos ya vamos a verlos, de las distintas categorías del gremio. Comúnmente también un gremio desarrollaba una cofradía de oficio, es decir, una devoción particular a un santo, y también para crear un gremio se necesitaba un número representativo de artesanos, es decir, 2 o 3 artesanos no formaban gremio.
Entonces, pese a, digamos, a lo que yo planteo para el caso de los oficios que he estudiado, que son sastres, zapateros y sombrereros, aunque he estado viendo la generalidad también de otros oficios, es que los gremios no se desarrollan aquí hasta más o menos segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, sí encontramos que aún en ausencia de gremios se desarrolló un sistema corporativo artesanal, es decir, encontramos en la documentación alusión a aprendices, oficiales y maestros en todos los oficios. Dos cosas muy breves, digamos, de esto de los gremios. En ausencia de gremios, los que se encargaban, digamos, de controlar y más o menos regular el trabajo artesanal en la ciudad eran las autoridades locales, es decir, en nuestro caso el Cabildo de Santa Fe y la audiencia. Entonces, por ejemplo, si un artesano tenía problema porque, por ejemplo, había hecho una obra y la persona que le encargó la obra no se la pagó, imponía un pleito directamente ante el cabildo o ante la audiencia, es decir, que se representaban uno a uno ante la ausencia, digamos, de un gremio o de una entidad corporativa. Sin embargo, lo que también estaría por estudiar es como las relaciones de solidaridad que se van tejiendo al interior del oficio, porque eso pues también podría como rastrearse. La palabra gremio no aparece en la documentación hasta antes de 1766, ese es el primer documento, digamos, en el que claramente se habla de gremios constituidos. Es un documento en el que los maestros mayores de todos los oficios menestrales de la ciudad pasan una solicitud para ser eximidos de realizar saraos, danzas, máscaras y demostraciones durante las entradas de los virreyes y otras funciones públicas en la ciudad. Este documento es muy interesante y está firmado por 9 maestros mayores de los siguientes gremios: oribes, plateros, albañiles, carpinteros, sastres, talabarteros, herreros, barberos y zapateros. Es decir, que hacia mediados del siglo XVIII este documento nos permite ver que por lo menos estos 9 oficios contaban con un gremio, pero como les contaba, para el segunda mitad del siglo XVI, referenciados por documentos del Archivo General, tenemos un listado de 25 oficios, es decir que muchos no se agremiaron, como les digo, otros desaparecieron y seguramente estos que lograron agremiarse pues eran de los oficios de mayor reconocimiento social, oficios de mayor demanda por parte de la población, y ahí por ejemplo pues aprovecho y cuento algo muy puntual, y es que en el caso de los oficios que yo estudié y comparándolo con la documentación que hay sobre otros oficios, por ejemplo, el oficio de la sastrería era uno de los que más demandaba la población, es decir, muchas familias querían que sus hijos entraran a aprender el oficio de sastre. Entonces, también el número de plateros es realmente alto, ¿no? El catálogo que ofrece la profesora Marta Fajardo realmente es numeroso. Yo creería que el de sastre y el de plateros fueron los oficios más activos y que mayor demanda social tuvieron en este periodo. Esto entonces pues en cuanto al sistema corporativo. Muy brevemente en cuanto a los artesanos, y quisiera referirme específicamente a un aspecto de los artesanos y es a su condición social. A los oficios tenía acceso la mayoría de la población masculina, ¿no? Estos oficios mecánicos, por lo menos los que están documentados, eran ejercidos por hombres. Hay casos muy excepcionales de mujeres, de bordadoras. La profesora Marta creo que ha encontrado el caso de, no sé si de alguna platera. Sí, dos. Sí, pero realmente son contadas y son casos excepcionales. La idea es que estos oficios mecánicos eran ejercidos por hombres. Entonces, en la mayoría de estos oficios había posibilidad de que fueran ejercidos y aprendidos por indios, mulatos y aún por esclavos. El caso de los esclavos es muy particular porque pues hasta ahora habíamos visto como los esclavos en otro tipo de sistemas laborales, pero la verdad es que muchos esclavos aprendieron oficios artesanales porque el amo
tenía la posibilidad de usufructuar el salario que su esclavo ganaba como artesano. Y pues no aquí en el caso de Santa Fe, pero por ejemplo en el caso de Tamalamé, que tenemos el caso de un esclavo que de hecho ostentaba el cargo de maestro y que a partir de su trabajo como artesano logró comprar su libertad, y ese es un hecho ya pues muy estudiado. María Cristina Navarrete en su estudio sobre esclavitud en Colombia referencia ese tipo de posibilidad, la idea de comprar la libertad por medio del ejercicio de un oficio artesanal. Entonces, en el caso de Santa Fe encontramos indios, mulatos, esclavos que aprenden y ejercen pues, la variedad de oficios que se desarrollaron. Esto aún en el caso de la platería, he encontrado en la bibliografía, por ejemplo, para otros sitios que el ejercicio de la platería sí estaba restringido, por ejemplo, para esclavos y mulatos, pero en el caso de Santa Fe no son muchos. Yo apenas he encontrado 2 o 3 casos de aprendices, niños, esclavos que fueron aceptados en talleres de platería. Eran aprendizajes de oficio que duraban muchos años. Estos particularmente eran de más o menos 7 u 8 años. Pero sí, por lo menos encontramos que es un hecho documentado. Entonces, pues traigo aquí 2 imágenes que voy a mostrar, no son del Nuevo Reino. Este es un sastre nativo muy temprano representado para el caso de México. Esto es del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, pues que evidencia ya muy tempranamente la vinculación de población nativa, digamos, al ejercicio de oficios. Y este, pues un poco más tardío, una pintura de castas en la que también encontramos pues la participación de distintos grupos sociales en el ejercicio de oficios. Y pues esto es una cosa ya muy particular, que quería mostrar un resultado de la investigación que yo había hecho para la maestría en historia. Yo tomé una muestra de conciertos de aprendizaje. El contrato de aprendizaje era el contrato que se celebraba cuando un maestro o un oficial de determinado oficio recibía en su taller a un aprendiz. Eran normalmente niños que sus edades podían oscilar entre más o menos los 8 años y 12 años. Entraban al taller por un periodo específico que podía también variar dependiendo del oficio, pero podían ser aproximadamente como de 4 a 6 años. Este niño entra a un taller y vive allí. Es la manera como, digamos, se desarrollaba el oficio en ese momento. Y estos son los contratos de aprendizaje que se analizaron, y pues ahí podemos ver más o menos como los orígenes sociales en el caso de los sastres, zapateros y sombrereros. Sin embargo, vemos que ahí la gran mayoría, el 56% de esos aprendices, desconocemos su condición social. Lo que nos hace pensar, por ejemplo, como lo proponía yo en la tesis, y es que la determinación de un oficio a veces podía llegar a ser más importante que la clasificación, por ejemplo, de tipo étnico o racial, como queramos llamarlo, porque en algunos documentos de estos se hace alusión al origen, digamos, y al oficio. Por ejemplo, Pedro, aprendiz de sastre y es mulato, pero hay otros donde solo aparece el oficio, lo que nos podría hacer pensar en el momento de clasificar a las personas para insertarlas al orden colonial, hasta qué punto de pronto la pertenencia a un oficio podía opacar otro tipo de aspectos. Entonces, eso en cuanto a los artesanos. Y finalmente, la tienda o taller. El taller del artesano en la documentación no nos aparece denominado como taller. La palabra que se utiliza es la palabra tienda. Y estos lugares en la ciudad, en el caso de Santa Fe, digamos que lo primero que podemos decir es que no había una espacialización de los artesanos como se ha encontrado para otros casos como Nueva España o Lima. Es decir, no todos los plateros vivían en un espacio, no todos los sastres en otro barrio o colación, como se llamaba en el momento, sino que estaban disgregados por la ciudad y sus tiendas se encontraban en los
puntos de comercio más importantes. En el caso de Santa Fe, en las plazas de comercio más importantes, San Victorino, Las Nieves, la Plaza Mayor, y algunos lograban establecerse en la calle Real, pues donde las tiendas eran mucho más costosas y tenían mayor reconocimiento. En el caso de los plateros sí se puede rastrear un poco más una tendencia a la espacialización en la calle de los plateros, ¿no? O sea, hay como una tendencia, pues la actual calle 12. Pero como les digo, el caso de los plateros es como la excepción a esta contextualización. Ellos sí lograron desarrollar ciertas condiciones para agremiarse, tendieron a establecer un espacio específico, y esto tenía que ver concretamente también con los controles que había sobre los metales. O sea, no es gratuito esto de pues, que este sea un oficio mucho más consolidado, sino que realmente en el orden colonial hay todo un intento de control pues, de los metales del oro y la plata, y esto atravesaba el oficio de la platería. Entonces, no hay una especialización de los artesanos en la ciudad, están en estas principales plazas que les he comentado. Las tiendas solían estar en la planta baja de las casas, y quizás uno de los aspectos más característicos de estas tiendas o talleres es que en ellas confluye la vida laboral con la vida doméstica. Es decir, la tienda o el taller del artesano es el lugar donde se vive o se habita, el lugar donde se produce y el lugar donde se comercializa. Son como tres cosas que ocurren en un mismo espacio. Como les decía, un aprendiz, por ejemplo, entra a la casa al taller de un maestro y vive allí durante todos los años que dura su aprendizaje. Entonces, digamos que es su lugar, es su nueva familia. Él ingresa a un nuevo núcleo familiar donde se desarrolla esa vida doméstica familiar y además una vida laboral. Y no sé si recuerdan, me devuelvo acá un poco no, perdón, está aquí adelante. Y es que en esta pintura de castas también del siglo XVIII logramos ver cómo confluyen esos espacios. O sea, aquí tenemos el caso de un zapatero, están sus herramientas, al fondo sus hormas, y tenemos pues que está también la cocina o el sitio digamos de cocina donde está la familia. Es decir, no son espacios diferenciados, que es algo como muy importante para tener en cuenta de estos talleres. Y finalmente, al último aspecto, este grabado lo traía porque bueno, es un grabado de un tratado de sastrería que circuló en España. No hay seguridad de que estos tratados hayan circulado aquí en América, y figura, digamos, este grabado del taller donde está un maestro y dos oficiales, y pues lo traigo a colación como para ver un poco el tamaño del taller, ¿no? Porque son talleres realmente con un maestro, a veces un oficial, un aprendiz, no superan más o menos 3 o 4 personas, a excepción de los talleres de sombrerería que requerían tenían procesos técnicos mucho más complejos, entonces requerían más personal. Pero los talleres debieron ser talleres realmente de pocas personas, además porque mantener un taller implicaba que el maestro tenía los recursos para pagar los salarios de sus oficiales, o si tenía aprendices, pues para mantenerlos. Como les digo, el maestro le daba vivienda, comida, si se enfermaba estaba encargado de curarlo. Entonces, realmente no todos los artesanos, y eso es algo muy importante para aclarar, no todos los artesanos tenían talleres. Nosotros vimos esa estructura piramidal del principio, son muy pocos los que son maestros y logran tener talleres, y la gran mayoría se quedan como oficiales, y pues otros, los aprendices, quedan también en esa capa, digamos, de oficiales. Y finalmente, pues las obras, ¿no? Como sean de platería, de pintura, de vestido, tienden normalmente a atribuirse a un maestro, ¿no? a un solo artesano, pero realmente en el periodo colonial las obras son más resultado de un taller, es decir, están allí otras manos que digamos que se invisibilizan un poco, pero para que tengamos en cuenta que una obra era el trabajo más de un taller que de un solo artesano. Y ya se me acabó el tiempo, creo que de hecho me pasé. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Les agradezco mucho su presencia en esta sala y la invitación de la Dirección de Cultura.
Yo tengo dos cositas para decirles. Me parece que el marco en que Diana nos ha hecho sobre la organización gremial, sobre el trabajo de la gente que llega muy temprano a la colonia, porque imagínense, había que cambiarlo todo, ¿no? Había que hacer muchísimas cosas. Esto todavía no lo voy a mostrar. Esto todavía no lo voy a mostrar. Es un pequeño regalito que les tengo, porque de verdad he encontrado el origen de la custodia. Si ustedes quieren, puedo proceder a mostrarles esto, porque es muy interesante, pero yo quería no desperdiciar el momento, sobre todo para los estudiantes, para los profesores que quieran avanzar en investigaciones. Como decía Diana, hay mucho campo por trabajar. Cuando yo empecé a trabajar los plateros, me desanimaban algunas personas, aún mis propios colegas, diciéndome que la platería venía probablemente de México o del Perú. Pero como los empecé a encontrar en los archivos y felizmente Monseñor Rebollo, de muy grata recordación, me mostró el tesoro de la Catedral de Santa Fe. Yo sabía de la existencia de ese tesoro porque los deanes de la iglesia de la Catedral de Bogotá en la época de la independencia eran patriotas. Entonces ellos no se llevaron los tesoros como ocurrió con otras comunidades religiosas. Hasta el año, Ángela sabe, 90, era muy chiquita todavía, pero yo ya trabajaba aquí, había hecho trabajos con el banco, les propuse una exposición sobre el tesoro de la catedral, que fue una revelación maravillosa. Ahí está la Preciosa y una platería muy linda, y con el tiempo empecé a trabajar en los archivos. Los archivos fueron demostrando que sí era un oficio muy importante, que teníamos muchísimos materiales para hacerlo, el oro, primero que todo, la plata, en menor grado que los peruanos o que los mexicanos, pero teníamos plata y también las esmeraldas. Entonces, todas esas riquezas minerales y las perlas también. Hay hasta una organización para el cultivo y el aprovechamiento de las perlas en la Guajira, que lo manda el rey de España. Entonces tenía que haber plateros y los empecé a encontrar muy pronto. En 1631, piensen ustedes, desde el siglo XVII y a inicios del XVII, se declara aquí en una manifestación tremenda contra el marqués de Sofraga porque él quiere poner orden a los plateros. Entonces él manda unas leyes en donde hay que trabajar el oro con ciertos determinados quilates, la plata también con su valor específico, y además no rebajar el oro cuando se van a hacer joyas. Los plateros protestan inmediatamente y es maravilloso encontrar las firmas de ellos, porque entonces uno se da cuenta que eran personas activas que tenían especialización. Unos eran joyeros, otros estaban dedicados eran batihojas, que se llamaban, otros eran doradores, otros eran hileros, en fin, había toda una especialización del trabajo. Y como firman, dan entonces la pauta para uno seguirlos investigando. Después no se supo qué pasó con el marqués de Sofraga, parece que se peleó con la iglesia y se regresó a España. Sobre las leyes, pues la verdad es que las obras son las que nos lo demuestran. La gente no le quiso hacer caso, no se hicieron marcas de platero como se debían hacer y como las encuentra uno en la platería inglesa o en la platería francesa, en todas las platerías del mundo, y tampoco quisieron hacer caso de las ordenanzas como se hacían en España. Entonces es difícil también, solamente por los estilos, que uno puede diferenciar qué platería es de la Nueva Granada y cuál no lo es, y cuál puede ser de México o puede ser quiteña o peruana. Entonces sigo con la organización. Nos han dado unas nociones muy claras, tú nos has explicado de una manera muy clara y muy didáctica, excelente me pareció, de cuál era la organización del trabajo. El niño llegaba jovencito, pequeño, con un tutor o con su padre y se quedaba en la casa del maestro, y el maestro se comprometía a enseñarle el oficio, el niño a aprender, ¿no? Y permanecía ahí 4 o 5 años hasta que se formaba y podía salir como oficial.
Con los plateros, a diferencia de lo que ocurre, parece, con otros oficios, sí hay exámenes para darles la maestría. Algunos, muy poquitos, pero se alcanzan a detectar y quedan en los documentos. Entonces, cuando ellos tienen ya su maestría, cuando ellos ya pueden salir como oficiales, el maestro les facilitaba la vida en cierta forma, les daba un vestido, estaba obligado a darles un vestido, un sombrero, unos calzones, según el artista y según el taller, se los daba de Castilla o de Quito o de pronto de telita de la que hacían por aquí los indios, ¿no? Y salía con un cajón de platería. Con respecto a eso, también en la documentación se encuentran a veces los talleres, lo cual resulta muy interesante para saber qué instrumentos usaban. Yo encontré particularmente uno que me llamó mucho la atención y es de un maestro portugués que vivió más de 20 años en Tunja. Y él deja, además del taller y de todos los instrumentos relacionados, libros muy interesantes también para saber qué leían y cómo se instruían. Aquí en el Museo de Arte Colonial se conserva, por ejemplo, el libro de Arfe y Villafañe, que es uno de los libros más interesantes y más importantes para aprender platería, que era justamente de un platero. Y el maestro Luis Alberto Acuña, personaje muy interesante en nuestro arte, porque además de artista eres también historiador del arte, encontró el libro y lo donó al museo. Como ese libro hay otros en la Biblioteca Nacional también que nos muestran cómo se aprendía la platería. La platería era un oficio difícil, había que saber geometría, particularmente geometría, y se ve en las tallas de las piedras preciosas, se ve en cualquier obra de platería o de orfebrería que hay un conocimiento muy juicioso de la geometría. No podía ser de otra manera. Luego, los trabajos ya de dibujo se necesitaban, porque así fuera copiando piezas de otros lugares, los artistas nuestros también desarrollaban piezas particulares, y hay unas que son definitivamente americanas, ¿no? Viene el modelo de Europa, pero ellos lo van modificando, entra con otras especificaciones. Con relación a los gremios, ¿cómo encontramos datos sobre ellos? Pues, como decía Diana, en los alegatos de que no les cobraran impuestos. Entonces, muchas veces por los impuestos o por las fiestas, las celebraciones que eran muy habituales en la colonia, todo se celebraba, ¿no? Que el nacimiento de un príncipe, que la coronación de un rey, que la muerte de una princesa, todo era motivo de celebración, porque era una forma de mostrar la presencia del rey en América, ¿no?, en sus colonias. Entonces pedían contribuciones y los que se consideraban más ricos pues eran los plateros, y se quejaban de que no tenían ese dinero, que no podían pagar tanto. Entonces ahí se encuentra eso enriquece la documentación. La otra cosa interesante que he encontrado es que, a diferencia de los españoles que tienen el gremio tan unido a sus devociones, a sus santos, la cofradía existe, pero no es tan fuerte como todavía sigue siendo en España. Los plateros tienen un patrono que es San Eloy, que es un rey del que hay una leyenda muy linda, francesa, muy antigua, que le mandaron a hacer un trono y con el oro que le dieron hizo 2 tronos. Y por ser tan honrado, pues fue elevado incluso a los altares, ¿no? Entonces hay una petición curiosísima, les voy a contar porque me llama mucho la atención que eso haya ocurrido acá. Es como desmedida. Los maestros mayores del gremio de plateros y de orfebres se dirigen al Papa para contarle que ellos tienen devoción a San Eloy y que la fiesta se hace en el convento de San Francisco. Esa es una lucecita para los que quieran investigar más adelante estos temas. Hay que ir a los archivos franciscanos, tratar de encontrar si ellos estaban allí afiliados, que ellos que tenían allí, además del gremio, tenían también una cofradía y cómo funcionaba. ¿Y qué le piden al Papa? Yo pensé que le estaban ofreciendo alhajas o alguna cosa así, o le estaban pidiendo algo muy especial. No, le cuentan que tienen esa devoción y que le han hecho algunas joyas y que quieren saber cómo son los rituales para las celebraciones por el santo. También en el catálogo que hizo el maestro Roberto Pisano sobre pintura en la Nueva Granada, cita
un cuadro de San Eloy en la iglesia de las Nieves. Yo no lo he podido localizar, pero alguno de ustedes algún día lo localiza. Entonces, de pronto hay un cuadro interesante que nos puede mostrar ese aspecto. Y luego yo le voy a dar la palabra al profesor Jaime, porque él nos va a contar cómo eran las custodias, qué sentido simbólico y religioso tienen, ya que nuestras fiestas se han cambiado por los lunes tan absurdamente, lo digo desde el punto de vista como de la cultura. Más que todo, los niños no saben hoy qué es un Jueves Santo, escasamente saben qué es un 20 de julio, pero de las fiestas religiosas no saben nada, porque casi todas se celebran el lunes, ¿no? Entonces, el lunes pasado fue el Jueves Santo, el jueves de Corpus Christi, y lo único que perdura es la Semana Santa, ¿no? Es la única que no han podido cambiar, pero las otras fiestas se han perdido, y con eso se ha perdido también el sentido religioso y también del tiempo, ¿no? Porque la fiesta del Corpus Christi debía ser cuando es el solsticio de verano. El solsticio, bueno, te doy la palabra. Es en 15 días. Sí. Sí. Muchas gracias. Ahora después de Jaime, porque Jaime es custodio. Bien, habiendo hablado, como lo decía Marta ahora, habiendo hablado de talleres, habiendo especificado los talleres de orfebres plateros, yo quiero hablar del valor simbólico, también muy brevemente, del valor simbólico que tienen las custodias, porque nos hablan de las custodias y sobre todo esta de la lechuga, pero a veces no entendemos qué sentido tiene este objeto para la cultura colonial e incluso para la cultura contemporánea, para la tradición católica. Quisiera comenzar, voy a tratar de matizar esto a partir de la cultura visual en América colonial, para mostrar que el fenómeno no solamente es local, o sea, que la presencia de la lechuga como un artefacto complejamente elaborado tiene unas implicaciones políticas, económicas, sociales más amplias de lo que alcanzamos a imaginar. Y quisiera comenzar mostrando, ya lo mencionaba Diana, esto es para ilustrar un poco lo que mencionaba Diana, lo que son los talleres de diferentes procedencias. Aquí, por ejemplo, quiero mostrar lo que es un taller de pintura, donde no estamos hablando de un artista, sino un obrador que tiene la misma condición que un maestro picapedrero, un maestro sastre o un maestro orfebre, donde su aprendiz, el aprendiz y el oficial están preparando las telas, mientras el pintor está elaborando su ejecución. En la parte de atrás encontramos varias de las formas de lo que es hacer este tipo de representaciones, donde no solamente se pintan pinturas de carácter religioso. Ya Diana me lo mencionaba, pintura de castas, está relacionado con sectores sociales, no es gratuito que en estas pinturas se trate de mostrar los resultados de castas dedicadas a los oficios mecánicos, en este caso el oficio de la sastrería, lo mismo que el oficio de la zapatería, donde se está mostrando un poco la implicación de la idea que ya mencionaba Diana, de la tienda, una imagen que también creo que Diana la acabó de mostrar, sobre el oficio también de la zapatería, y bueno, algunos oficios que no son otro tipo de oficios, pero esto lo quiero llevar, precisamente ahora Marta lo mencionaba, a las pinturas de San Eloy. Las pinturas de San Eloy son muy interesantes porque nos muestran cómo funcionaban los talleres de orfebrería y sobre todo, como este nos está mostrando, la elaboración de custodias. Esta pintura es peruana, tiene un valor bien interesante, ya Marta mencionaba, esto es un santo del finales del siglo VI. Lo que es interesante no solamente es la pintura de San Eloy, sino que muestra los instrumentos con los que trabajaban los orfebres en América colonial. Claro, se puede basar, fíjense que tiene las piezas en su mano, lo que nos muestra la complejidad de la elaboración. El ángel que le ayuda también tiene instrumentos para la elaboración, pero lo que es interesante es la parte inferior de la pintura, donde muestra la actividad que hay detrás de un taller de orfebrería
sobre todo para la elaboración no solamente de custodias, sino instrumentos, en los libros de Marta muy bien está explicado, inundan la vida cotidiana, porque no solamente son artefactos ceremoniales. La Iglesia Católica insiste mucho en que los objetos de ceremonia litúrgicos tienen que ser de oro o de plata, pero también están invadiendo la vida cotidiana, ¿no? Aquí es interesante las balanzas, hay instrumentos, el taller, instrumentos, personas trabajando, compradores, es decir, es esta actividad que lo vamos a encontrar en otras pinturas, por ejemplo en esta mexicana, también de San Eloy, donde también nos está mostrando estanterías, no solamente el santo, sino me interesa que veamos la vida material que está detrás de estos talleres de orfebrería que van a terminar en la elaboración de las custodias. Una pintura quiteña, actualmente en Quito, que también es interesante, esto por mostrar algunos ejemplos, porque no solamente está San Eloy, sino los objetos que se hacen con plata. Turiferarios, platos, jarras, ¿cómo se llaman estos? Para las velas, candelabros, etcétera. O sea, ahí ven toda una riqueza de objetos que incluso está relacionado con otros santos que han sido orfebres o oribes, que eso vamos a mencionarlo más adelante. Es decir, estamos hablando de una cultura que valora mucho el trabajo con la plata, y ahora vamos a mencionarlo también con el oro, y estas pinturas de San Eloy nos están representando esa cultura, esa importante cultura que hay alrededor. Ahora, para comenzar a hablar del valor simbólico que tienen las custodias, hay un género temático en la pintura colonial americana que son estas defensas de la Eucaristía. Las encontramos en toda América, de México hasta Chile, Argentina, encontramos este tipo de representaciones, y creo que esto nos da el sentido, el valor que tiene la custodia, porque no solamente es la custodia, sino lo que contiene la custodia. Observen, también solo les hice una pequeña selección, unas 5 o 6, para que vieran también la estética de la custodia, donde podemos contextualizar no solamente el tamaño, sino el sentido que tiene la lechuga dentro de la elaboración de las custodias americanas. Esta es la lechuga, creo que tiene 80 centímetros de altura y es una, digamos, no es gigantesca, no es grande, es más o menos un tamaño promedio, porque estos son objetos que exhiben, como ustedes saben, la hostia, que representa el cuerpo de Cristo, no la hostia, es la hostia consagrada, que ustedes saben es el misterio fundamental de la tradición cristiana, del catolicismo, en donde el cuerpo de Cristo está presente, transustancializado en la hostia o el pan y el vino. Esto me va a permitir ahora explicarles un poco simbólicamente el contenido de la lechuga, que la lechuga habla, no solamente es un objeto, sino que también tiene un contenido que ya muy brevemente voy a mencionar ahora. No hay mucho tiempo, pero quiero hablar rápidamente de esto. Observen varios elementos acá. Estas pinturas siempre presentan al rey luchando contra los infieles, representados en los musulmanes, siempre. La pintura es lo mismo. Un estandarte, que es el rollo del rey, que representa el poder del rey, y sobre el poder del rey, la custodia. Esto les da el sentido político tan importante que tiene la custodia. No es cualquier objeto, ni es cualquier objeto de culto. Representa nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo, que es defendido por el rey. La corona española está en función de defender de los infieles el cuerpo de Cristo. Esa es la importancia que tiene la custodia. Es decir, no creo que sería exagerado decir, es el instrumento, es el objeto más representativo, más político que tiene una sociedad colonial. Y ahora les voy a confirmar este argumento. En algunos casos se representa a santos, en este caso a Rosa de Lima, haciendo… interesante, estos son los pilares, ¿no? No voy a hacer análisis porque no es muy complejo. Esto está relacionado con el non plus ultra, las 2 columnas que sostienen a los Borbones, el Gibraltar finalmente, como la idea de la columna, lo que sustenta, ¿no? Muchas veces los santos suplantan la idea de la columna, los santos sostienen al imperio español, esto es una lectura política muy compleja, y sobre ellos la custodia que representa el Corpus Christi.
Aquí hay, bueno, para avanzar y no detenerme mucho, fíjense, estas custodias son muy bonitas como pinturas. Hay un elemento interesantísimo y es que el Corpus Christi no es solamente el cuerpo de Cristo, es el cuerpo social. La idea es que todos los sujetos que viven en la sociedad hacen parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene una cabeza que es la que gobierna, que es la iglesia y la corona, por eso se representa al rey en esta situación. El cuerpo de Cristo tiene unos brazos, un brazo armado, que es el ejército. El cuerpo de Cristo tiene unos pies, que son los campesinos, tiene un hígado, que son los conventos, etcétera, etcétera. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, la custodia está representando al orden social en toda su complejidad. Esta es, digamos, la gran importancia que tiene, fíjense los símbolos, la corona al lado de la columna, siempre la custodia, esto por mostrarles muy brevemente el sentido simbólico. Aquí tienen a Carlos IV, defensor de la fe, siglo XVIII, la estructura sigue siendo la misma, las esferas, bueno, eso tiene una lectura iconográfica bastante compleja, la custodia siempre sostenida, y ustedes pueden observar que la lechuga es una custodia compleja y prototípica de lo que es la custodia como el objeto adornado con joyas. Ahora voy a hablar del valor simbólico que tienen las joyas, porque no es gratuito las esmeraldas o los diamantes o el tipo de joya que se emplee para este ordenamiento social. Una última representación, esto es una pintura alegórica, pero siempre con esta idea del cuerpo de Cristo, la custodia, sostenido por la Virgen María y el alma encadenada. Eso tiene unas lecturas alegóricas bastante interesantes. Una de Melchor Pérez de Holguín, también un pintor bien interesante, igual con estas representaciones. También quiero que observen, les decía, un poco el valor estético de estas representaciones, ya voy a mencionar algo al respecto. Esto nos abre, este valor simbólico que tiene la custodia, muy en resumen, nos abre un problema central, y es la fiesta del Corpus Christi, que es, creo, a lo que Marta se refería hace un momento. El Corpus Christi es la fiesta más importante durante toda la tradición colonial. ¿Por qué? Porque representa precisamente la celebración del cuerpo social. Y en esta celebración, claro, salen las procesiones de los santos, pero sale la representación del cuerpo social, que estas pinturas peruanas, de hecho tiene un análisis muy complejo, representa todo el cuerpo social barroco. De hecho esto es una exhibición, la fiesta barroca es una exhibición del cuerpo social y sale en un orden determinado, con andas muy determinadas. De hecho las herencias que tenemos actualmente con las fiestas en Santa Fe de Antioquia, en Quito, en Popayán, son resultado de esta cultura de la exhibición del Corpus Christi, y con la exhibición, y esto es lo que le da sentido al orden social. La sociedad políticamente, monárquicamente se renueva con la fiesta del Corpus Christi. Esta fiesta del Corpus Christi, este es un segundo ejemplo de la misma serie, de la misma celebración. Estos son los agustinos también exhibiendo su propia custodia. Pueden observar los balcones adornados. Es una riqueza absolutamente sorprendente estas celebraciones, porque es la fiesta más importante. Esta celebración adquiere, bueno, sentido incluso a otra pintura, un famoso obispo, el obispo Linedo, sale a exhibir la custodia va bajo un palio, tiene todo un rito simbólico muy complejo, hay toda una celebración alrededor de salir exhibiendo la custodia. Esta es neogranadina, está en Santa Fe de Antioquia, igual pueden ver una estructura compleja, y ustedes pueden observar en todas estas imágenes que todas las custodias tienen forma de sol, y esto es lo que nos comienza a aproximar al valor simbólico que tienen estas representaciones. Bueno, antes de entrar a mencionar el valor simbólico, un brevísimo recorrido, hay también para que fijen un poco en el valor que tienen estos objetos dentro de la cultura colonial. Muchos santos se representan alrededor de la custodia, como lo pueden observar, por ejemplo, en esta pintura. La custodia no se puede tocar, es tan sagrada que siempre se tiene que aislar del cuerpo, el contacto corporal, mediante una serie de objetos litúrgicos. Aquí lo ven en el arzobispo, lo ven aquí con la Santa Clara, tienen toda una leyenda alrededor de detener a los infieles blandiendo la custodia.
y aquí comenzamos a introducir el problema. La forma como los jesuitas se apropian de las custodias va a ser un valor simbólico muy importante. Muchos de los santos jesuitas están relacionados con el culto al Cristo sacramentado contenido en las custodias. Aquí hay una representación quiteña de Luis Gonzaga y Bermans, dos santos jesuitas muy relacionados con las custodias. San Pascual Bailón, que de hecho lleva su nombre porque bailaba alrededor de la alegría que le daba el Cristo sacramentado, bailaba alrededor de ella, un hombre humilde de cocina, y ahí está la custodia. San Jacinto, igual relacionado con la escultura, que es un poco también está relacionado con este oficio que mencionaba Diana al comienzo. Por supuesto, Francisco de Borja, tercer superior de la compañía, siempre se le representa con su vanitas y la custodia es como el valor supremo del orden social. Y bueno, aquí hay unos altares, también las pinturas de altares, y esto es lo que nos lleva a pensar cuál es el valor que tiene la custodia, la lechuga, para un orden social. Observen, hace un momento les decía, no es gratuito que esto esté hecho en oro, que es el metal que se asocia con lo cristológico, con lo solar, con el culto a los elementos solares. Las custodias, de hecho, hay un debate largo sobre esto, pero es prácticamente un instrumento americano. Las primeras custodias, yo creo que Marta nos puede aclarar un poco más esto, las primeras custodias conocidas son del siglo XV, en América es donde vienen a adquirir la forma redonda, antes son más cuadradas, el carácter solar, porque finalmente esto es un sol, siempre las custodias tienen forma del sol para representar al Cristo victorioso sobre las tinieblas de la muerte, de un valor simbólico complejo, y a partir de esta estructura simple, estructura básica, que es un disco solar con un orificio en el centro donde se pone la hostia consagrada con representación del Cristo sacramental, viene una lectura compleja. No hay tiempo para demorar esto, pero básicamente es esto. Las joyas que adornan las custodias hablan de una serie de conjuntos de virtudes. La joya está relacionada con la pureza del alma y la belleza de la vida espiritual, y están completamente vinculadas las joyas en la cultura simbólica católica a las virtudes. La lechuga tiene 1485 esmeraldas, y esto es lo que nos da un primer sentido. De ahí viene su nombre precisamente, eso creo que todos lo sabemos. Está relacionado con la virtud teologal de la esperanza. El zafiro tiene uno, representa la verdad. Los rubíes están asociados por lo general por el color rojo, con la pasión de Cristo y generalmente con las llagas. Los diamantes representan la pureza y están relacionadas con el triunfo de Cristo sobre la muerte. Las perlas reflejan la virginidad, por eso están dentro de una concha, ¿no? Es la protección. La concha también, por eso tiene una representación también relacionada con la virginidad. La perla representa la castidad y muchas veces a Cristo se le relaciona con la perla por el hecho de haber estado dentro del vientre de la Virgen, dentro del vientre inmaculado. La amatista, 168 amatistas, los numeritos que están entre paréntesis son los que tiene la lechuga. La amatista se relaciona, es la más rara de todas las piedras que tiene la custodia, porque no es muy usual en la tradición cristiana. Está relacionado con el amor a la verdad y está también relacionada con la pasión y el sufrimiento de Cristo. Para agregar, alrededor encuentran la vid, las amatistas hacen parte como de las uvas, vid y uvas, que le dan el sentido cristológico. Esta información es básica para decirles dos cosas. Si pusiéramos a hablar la custodia a una persona de su época, entendería que por el valor que he mencionado de las piedras, la idea es la esperanza, construye la posibilidad de la vida eterna
a quien sigue la pasión de Cristo. Ese sería como el mensaje que van dando las piedras. Es decir, esto no solamente es el objeto, sino que contiene un mensaje. Y complementaría, y con esto cerraría, un elemento muy jesuítico. Ahora hace un momento decía, las custodias están vinculadas con la cultura jesuita, y este es el elemento muy jesuítico estaría en la idea del ángel. Si ustedes observan las custodias que les he mostrado anteriormente, casi ninguna tiene ángeles, un ángel, sino simplemente es un cuerpo elaborado complejamente. Y la razón fundamental es que para los jesuitas el culto a los ángeles es muy importante porque, a ver, esto tiene un poco que ver con la historia de la compañía. De hecho, la palabra compañía es militar. Ignacio de Loyola era un soldado, era un militar. En el momento en que es herido, tiene la revelación, decide fundar una compañía militar de servicio a Cristo. Se presentan como soldados de Cristo y le dan a la compañía de Jesús una organización militar, por esto se llama compañía, es en el orden militar, una compañía militar con un general que es su superior, es decir, le dan toda una estructura de milicia. Y el culto a los ángeles viene precisamente por esta razón, porque los ángeles son el ejército de Dios. Entonces, por eso le dan tanto valor en la predicación del siglo XVI, XVII, incluso XVIII, hasta su expulsión, a la angelología en función de esto. Entonces, este elemento, la presencia del ángel, refuerza este aspecto y le da un sentido, una condición, digamos, compleja a la custodia. Faltaría hablar de la cruz, que es un sentido muy claro, es decir, estamos hablando de un objeto que no solamente es un objeto, sino que tiene todo un valor complejo, cultural, y un significado que hoy día lo hemos perdido. Bien, esto es como a grandes rasgos lo que quería mencionar. Yo creo que después de esta explicación, ahora sí, Marta nos puede presentar su sorpresa, porque creo que es bastante… Muy pequeñita, ¿no? Creo que es bien importante, digamos, la custodia, la lechuga se ha estudiado muy poco, de hecho existen muy pocos estudios sobre sobre estos objetos en nuestro territorio, y creo que son los más valiosos. No solamente está la de Santa Clara, la colección del banco tiene no solamente, sino otras custodias muy interesantes iconográficamente, y hace mucho tiempo nadie investiga este tipo de objetos. Creo que lo que nos presenta Marta hoy es un adelanto bien interesante que puede darnos pistas para comenzar a trabajar o conocer más estos aspectos que hacen parte de nuestra cultura. Bueno, yo quisiera decirles, la explicación del profesor Jaime Borja ha sido muy útil también para ponernos en el contexto de cómo llegaron las custodias, los modelos de las custodias. Porque en España se usaban unas enormes, que eran unas verdaderas construcciones arquitectónicas. Seguramente muchos de ustedes las han visto en los libros o de pronto en los museos de las iglesias. Eran verdaderos como castillos llenos de elementos, salían en andas grandísimas, todavía algunos salen a las procesiones, y ese tipo de custodias nunca llegó a América. La evolución de la custodia es muy gradual y los historiadores no se ponen muy de acuerdo. Algunos dicen que son del 16, otros del 17. Nombran a un platero Farás de Madrid, que dicen que fue el primero que hizo la custodia de Balconete. Pero, por ejemplo, la profesora Carmen Heredia, española también, ella que ha investigado mucho también en América, dice que seguramente para adaptarla a lo americano, pues la otra custodia era portátil, era más fácil de elaborar, menos costosa y tuvo mucho éxito. Hay que tener cuidado cuando se hacen las interpretaciones. Para los jesuitas, por ejemplo, es muy interesante que para ellos, ellos representan a Cristo como el sol de la verdad, ¿no? El sol, Cristo es como un sol. Es una coincidencia feliz con los indígenas que adoraban al sol, es que casi todas las veneraciones por Dios empiezan por ahí, por venerar el sol.
El sol es como también el que da la vida, ¿no? El sol es uno de los elementos naturales más bellos, más interesantes y más posibles de relacionar con la existencia de Dios. Entonces, lo de las custodias también es algo que va siendo, como el profesor nos indicó, sumamente importante para la cultura americana, y de igual manera los modelos que vienen de Europa se van modificando a medida que los plateros van también encontrando tantas maravillas en las piedras preciosas, tanta abundancia. Piensen ustedes que las minas en España ya se habían acabado, se habían agotado. Entonces, encontrar minerales tan ricos hace que también estas obras de arte y de religión se hagan con muchísimo más esmero. A mí no me impresiona de verdad que haya durado 7 años haciendo la custodia, como dicen algunos documentos, porque la elaboración de esmaltes, los montajes de las piedras preciosas, la elección de las piedras son casi todas parejas, son de una exactitud, de una preciosidad que demanda muchísimo tiempo. Luego, elaborar los esmaltes, hacer los grabados, es el trabajo como de un verdadero joyero. Los historiadores mexicanos encontraron al comienzo de los estudios, y los españoles también, varias custodias que pertenecían como al siglo XVIII con el ástil, que se llama esa columna, en forma angélica, y no solo así, sino a veces dedicado a santos. Por ejemplo, hay unas con Santa Teresa y otras con otros santos, Ramón Nonato de Metz, y se preguntaban si eso no sería de México, y se clasificaron hasta hace muy poco como custodias mexicanas de Oaxaca. Yo les voy a mostrar que no. Esta maravilla de custodia, que tiene un pie, aquí no se ve muy clara, si la alcanzan a ver bien, tiene aquí el pie en varias formitas en la que sobresalen angelitos, ¿no? Angelitos están puestos aquí, cabecitas de ángeles están puestas aquí, y luego va ascendiendo en una forma cuadrada, lleno de piedras preciosas. Para qué decirles que toda esta pieza, todo este trabajo está elaborado en oro fundido, grabado, y luego toda esta simbología que nos explica el profesor, para que encima del ástil sea un arcángel que porta sobre su cabeza la custodia, el sol, el viril, que es parte de la custodia donde está la hostia consagrada, y los rayos, que unas veces son como muy luminosos, así quebraditos, y otras veces rectos, terminados en esmeraldas y terminados en perlas con todo su significado simbólico. Pero, ¿de dónde venía? Yo les pido un esfuerzo visual, porque la fotografía no es muy buena. Si ustedes me ayudan, aquí está el arcángel. ¿Ah? Aquí están los ojitos del arcángel. Pero esta es mucho más complicada que la nuestra, porque este es el modelo que un sacerdote agustino sacó en un libro bellísimo que afortunadamente tenemos en nuestras bibliotecas. Ese libro se llama El Mundo Simbólico, Mundos Simbólicos, y es como una enciclopedia, es como un anticipo a lo que fue la gran enciclopedia francesa, porque ustedes ahí, a través de los símbolos, a través de emblemas, él va explicando lo que se conocía en su tiempo sobre los instrumentos religiosos, sobre los astros, sobre la mitología, los animales, los que son ponzoñosos, los que no lo son, para qué le sirven al hombre, sobre las plantas, en fin, él recogió de muchísimos autores para escribir este hermoso libro, Mundo Simbólico. Como ustedes saben que la Biblioteca Nacional se formó con las bibliotecas de los conventos, en los conventos tenían este tipo de libros, y justamente el que yo estuve investigando ayer era de los agustinos. La relación agustinos jesuitas es buena. Sí, era buena, ¿no? Él también tenía amigos jesuitas, y yo estoy de acuerdo con el profesor en ese interés también por la angeliología,
Si ustedes observan y ven en los archivos, muchos de nuestros pueblitos de aquí de la Sabana se llamaban San Miguel de Subachoque, San Miguel de tal cosa, todos San Migueles, porque había un culto bastante extendido hacia los ángeles. Algunos historiadores me han dicho, piense usted el miedo que tendrían los españoles de estar en estas selvas, de pronto, ¿no? Animales, indios, flechas, todo eso, y los ángeles los protegían, sentían la protección de los ángeles. Voy con la custodia. Si me puedes poner la anterior a ver que sí es más visible. Entonces Piccinelli, Filippo Piccinelli, escribe este libro con lo que él encuentra sobre emblemas, y el emblema era una composición muy interesante propia del barroco, en que se pone una frase que alude simbólicamente, un poco así misteriosamente, a un dibujo que luego lo sigue y luego una explicación ya teórica. En este caso la explicación la ha tomado de Santo Tomás de Aquino, de los padres de la Iglesia, y es bastante complicada. En este modelo, Piccinelli nos muestra, entonces, nos pone una custodia que está coronada por la cruz, más abajo está el Espíritu Santo, Dios Padre, es que es dificilísimo de ver, perdonen, les cuento cómo es, pero si ustedes alcanzaban a ver, qué maravilla. Y aquí al lado hay un ángel y un arcángel, unos angelitos con los símbolos de la pasión. El centro de la custodia, o sea, el viril, que siempre es redondito en nuestras custodias, aquí se está como en forma de corazón, y aquí dentro está una crucifixión. ¿Me alcanzan a ver o no? Sí. Me creen, por favor. Y luego rayos, ¿no? Los rayos, unas veces están compuestos, sí, de rayos de admiración por Dios, pero también otras veces salen de las vides, de las uvas que van a representar la sangre de Cristo, y de las espigas que están acompañándolo, y que nuestro artista transforma en rayos luminosos, preciosos, muy bien trabajados, con perlas, con esmeraldas y demás. Y aquí está el Cordero Místico. El Cordero Místico está por aquí. Ahí está el Cordero Místico, que está encima de una piedra preciosa también, que sostiene el ángel aquí en su cabecita, con las alas extendidas, ¿sí? Y luego con un traje parecido al de nuestra custodia, pero ¿me pasan la otra imagen? A ver, ¿la anterior? Por favor. Sí, señora. Esta está muy bien, y tiene aquí la pierna muy descubierta, ¿no? Linda, y se le ven los borceguíes que en nuestra custodia están hechos con esmaltes. Saben que los esmaltes proceden también de las piedras preciosas, que simbólicamente tienen muchos significados por la manera de hacerlos, con fuego, con agua y con aire, ¿no? Y con piedra preciosa. Y esto, pues, que aquí es bastante sencillo, el artista lo ha transformado de una manera maravillosa. Este libro fue editado en Alemania, en la colonia Agripina, y él vivía en un monasterio donde se dedicaba al estudio de todas estas simbolizaciones. Voy a mostrarles muy brevemente, por favor, otras custodias que no son tan ricas como las nuestras, aunque a veces hay excepciones. Estas las encontró el profesor de Leo, un arquitecto mexicano, para nuestro congreso del año antepasado de plateros, porque nos estamos reuniendo cada 2 años en un país diferente, les cuento, porque de pronto puede haber interés en Colombia, y mostramos los trabajos de platería. Este profesor demostró que las custodias habían tenido rápidamente un desarrollo en Alemania también, y la primera pertenece a la iglesia de la Asunción y la otra es de San Nicolás de Magdeburg, también en Alemania. Entonces, es la interpretación que da el platero al modelo de Piccinelli, ¿no? Entonces está el angelito, está el otro también acá, y la resolución es diferente de lo que hace el platero nuestro. Sigamos con la otra, es un poco más en detalle, la misma de la Asunción, que es espléndida. Esta es de la colección del Museo Franz Mayer en México, también había pasado como cusqueña, es como oaxaqueña, pero es de la Nueva España de todas maneras, pero tiene el ángel, y abajo conserva un elemento que se usaba mucho en las grandes custodias procesionales en España, que son como nichos donde están los santos. Siguiente.
Miren qué belleza. Este es un pedacito que se encontró en Arequipa porque le robaron el viril, pero el ángel ahí está, y está lleno de piedras preciosas. Y la interpretación, pues es a la manera nuestra, ¿no? Entonces, lo que dice Carmen Heredia Moreno, a veces el platero toma el modelo y no le gusta mucho o asocia un poquito como los rayos que tiene con plumitas, pero no es que eso haya venido de nosotros totalmente, es la interpretación que hace el orfebre. Síguele, por favor. Esta, por ejemplo, es con una santa, con Santa Teresa, se encontró en el Cusco y también es muy del siglo XVIII. Entonces, es muy interesante porque ahora nos va a dar la pauta para que estas obras las fechemos, las datemos a partir del siglo XVIII. La otra, esta tiene una leyenda muy particular. Fue hecha en España y está en el Museo Catedralicio de Cádiz por un platero que se llamaba Pedro Vicente Gómez y se llamó popularmente, que eso es lo que no me gusta mucho de la lechuga, porque es un nombre un poquito casi despectivo, ¿no? Que por el verde de las esmeraldas, pero no, yo la llamo la custodia de San Ignacio, pero esta la llaman la custodia del millón. ¿Y saben por qué? Porque la leyenda decía que tenía 999.999 esmeraldas y que la última era la millón, era el cuerpo de Cristo, pero no, tiene 250.000. Tiene, ¿no? Tiene otra versión, ¿ven? Otra versión, es platería española, los rayos los hacen diferentes, el astil, bueno, de todas maneras lleva el ángel, ¿sí? Y fue hecha con esmeraldas, ¿de dónde? De Colombia. ¿De dónde más? Tenían que ser colombianas. Ya, la otra. Y esta está en el Museo Arquidiocesano de Popayán. Es una custodia preciosa. Infortunadamente, la parte inferior, en las guerras de independencia, la fundieron para ayudar a la guerra y la parte es moderna. Pero del ángel para arriba es una interpretación de un platero payanés que se llamaba José de la Iglesia. Ahí está el arcángel sosteniendo la custodia, pero aquí sí tenemos la representación de la Trinidad. ¿Ven? Son versiones muy interesantes de lo que hacen los orfebres. Y volvemos a la hermosa custodia que tiene ese trabajo tan valioso también de los esmaltes. El esmalte se usó bastante, había esmaltadores como también había lapidarios y no es cierto que se llevaran las piedras preciosas a Europa a labrarlas. Aquí había gente capaz de hacer cosas maravillosas como podemos ver en esta custodia. La última, creo. Miren qué belleza. Entonces la cruz está allí con crestería, que se llama ese tipo de trabajo que va alrededor de la cruz, bordeándola, con las esmeraldas talladas en tabla y con todos los rayos transformados totalmente. ¿Ven? Lo que el dibujante hizo allí con las maticas, lo interpreta de una forma asombrosa con los esmaltes. Entonces todas esas hojas de la vid van en esmaltes y las otras son piedras preciosas engastadas. La última. Bueno, muchísimas gracias. Bien, yo creo que esta información ya es suficiente para comenzar a abrir como el diálogo con ustedes. Yo creo que por razones de tiempo yo tenía un par de preguntas y si quieren las hago y después podemos hacer como un ciclo de preguntas y tratamos de contestarlas. Me parece interesante compartir la mesa con Diana y con Marta precisamente por esto, porque creo que son cada uno experto. Diana con los oficios, no hay trabajo sobre oficios. Esto es un aporte bien interesante de lo que está haciendo Diana al tratar de conocer el gran contexto en el que se hace una custodia. Marta ha venido trabajando, creo que la persona que más sabe sobre el oficio de la platería. También no hay casi investigación fuera de lo que ha hecho Marta sobre esto. Y es un mundo gigantesco. Yo creo que lo que valora el barroco en la Nueva Granada es precisamente los trabajos de orfebrería y quizás los retablos, la elaboración de retablos. Lo demás, nuestro barroco tiene otra condición, tanto el visual, la pintura, como la arquitectura, en otra condición muy distinta. Entonces yo creo que con estos elementos se nos abre y yo haría una primera pregunta
a las dos, y es, a mí me impacta mucho, tal vez Marta ahorita lo mencionaba, el objeto por sí mismo, es como un objeto de estas características se puede hacer en Bogotá a comienzos del siglo XVIII, con las condiciones técnicas del siglo XVIII en una ciudad muy lejos de cualquier cosa. Bogotá estaba a un mes de Cartagena y Cartagena estaba a un mes en barco de España y venían 2 veces al año barcos. Es decir, hay una condición bien interesante, tanto para pensar la transmisión de los oficios, en este caso la transmisión de todos los oficios que pueden estar vinculados a la elaboración, porque no creo que sea solamente uno, no sé ustedes qué opinen, no creo que solamente sea un orfebre, quizás el señor Galás puso la cara, pero detrás de él debían haber muchos otros orfebres, muchos otros orfebres, y no solamente orfebres, sino personas, y esto es un poco la pregunta que quiero hacerles, digamos, si vamos a hablar, a pensar quiénes podían intervenir en la elaboración de este objeto, nos hablaría no solamente de tiendas, talleres, sino también de la circulación de objetos, cómo se consiguen las piedras, hay piedras que no son de la región, cómo se puede tallar un diamante en el siglo XVIII. A Marta, por ejemplo, la pregunta también es muy específica, hay una diferencia entre los plateros y los oribes, o no sé si hay los oribes que trabajan el oro, no sé si hay una especialidad en este tipo de oficios. Entonces creo que mi pregunta iría a la historia del objeto, cómo se puede elaborar tanto en talleres como artesanos tan especializados para llevar a la elaboración de un objeto tan complejo. Bueno, pues en cuanto a la elaboración, como terminé en mi intervención, pues normalmente firma o figura una persona, ¿no? La que ha elaborado la obra es quien firma el contrato de obra, pero yo sí creo que debieron haber intervenido, pues digamos, muchas más personas en la elaboración de la custodia, es decir, todas las personas que hayan estado vinculadas a ese taller. El tiempo de elaboración de un objeto, en este caso, pues que fueron 7 años aproximadamente. Yo creo que en esos 7 años, claro que la obra debió haber estado a cargo de un maestro, ¿no? El maestro se supone que es el que tiene la mayor cantidad de conocimientos especializados, como decía la profesora Marta, geometría era prácticamente obligatorio. Entonces se encarga, digamos, de la traza, de la disposición, es, digamos, quien ordena y también obviamente interviene la obra, pero yo supongo que sí hay la participación de otras personas. En este caso yo no sabría específicamente si las piedras hayan sido trabajadas por el mismo platero, porque lo que ocurría en el siglo XVI y XVII es que llegaron varios lapidarios de España. El lapidario era el artesano que trabajaba específicamente la talla de piedras preciosas y es uno de los oficios que no sabemos absolutamente nada, o sea, está por trabajar absolutamente, está la documentación en el Archivo General, pero a finales del 17 ya cada vez son más pocos lapidarios, o sea, de hecho en las 2 últimas décadas yo no he encontrado menciones ya de lapidarios. Entonces, creería que es uno de esos oficios que tendieron a desaparecer, pero lo que pasa con esos oficios que desaparecen y que son muy especializados es que los artesanos de oficios más grandes, como por ejemplo la platería, aprendieron también a trabajar las piedras. Hay otro caso muy particular, por ejemplo, los que fabricaban medias, que se llamaban calceteros, solo existieron en el siglo XVI, en el XVII ya no hay ninguno, porque parece que los sastres también las confeccionaban. Entonces son oficios muy especializados que van desapareciendo. Entonces, en este caso, pues es muy difícil saber si trabajó un lapidario, porque de todas maneras, pues es la primera década del 18, no habría que ver, pues revisar si hay lapidarios activos en ese momento, ¿no? Además, en este caso hay una particularidad y es que, como pasa con otros artistas del periodo colonial, es muy difícil rastrearlo. Hablábamos pues que no se sabe nada de este platero o de su taller, o sea, es algo que todavía está también por trabajar, pero yo creería que sí debieron haber intervenido allí otras personas. O sea, que es obra de un taller más que de un solo artífice. No sé si… ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Conocemos el contrato?
No, ni siquiera. Usted, dos. Y él cobra por el salario de los dos. O sea, dice que hay 2 ayudantes indígenas y cobra por el salario de los 2 y dice cuánto le está pagando para que le ayuden. Claro. Y también pareciera que no es taller, sino que él lo contratan y existe también la leyenda de que lo encerraron por el asunto de tantas piedras por seguridad. O sea que, pero ese sí no es que esté en el contrato, eso no lo han contado. Pero en el contrato sí se puede ver exactamente cuánto le pagaron, quién, ahí hay información sobre, exacto. Ahí, por ahí sabemos cuánto se demoró y eso. Hay una cosa importante, bueno, el dato es clave, y es que hay contratos de obra, por ejemplo, para el caso de carpintería o de otros oficios de construcción, y es que, por ejemplo, la persona dice, voy a construir esta iglesia, por ejemplo, figuran 2 o 3 oficiales que van a trabajar con él y dice, y voy a contratar peones, indígenas o otro tipo de mano de obra, digamos que no se sabe cuál era su salario ni cuántos eran, sino que son ese tipo, digamos, de oficiales o artesanos que, como les digo, quedan invisibilizados y muy difíciles de rastrear en la documentación. Yo quería decir una última cosa en cuanto a lo que decía Jaime de la posibilidad de encontrar este tipo de piezas, ¿no?, de este trabajo pues tan impresionante, y yo creo que evidencia el potencial de los artesanos que había aquí en la ciudad, y es que eso se encuentra para el caso de la platería como para todos los otros oficios. O sea, uno va a la documentación y encuentra que en efecto tenían conocimiento de geometría, que manejaban herramientas muy complejas, y seguramente fueron exitosos los procesos de enseñanza también. O sea, el que exista esta pieza implica que efectivamente los procesos de difusión y de desarrollo de los oficios era funcional, o sea, tenía unos resultados realmente visibles. Yo creo que también la elaboración de estas piezas es fundamental, así como entenderlas en un contexto específico de la ciudad, ¿no?, el contexto de los oficios artesanales, debe ser entendida también en un panorama mucho más amplio, y a eso aludía un poco la profesora Marta, y es la disponibilidad de los recursos naturales para elaborar este tipo de piezas, y es que pues tenían la materia prima para hacer este tipo de cosas. O sea, estamos hablando de un momento en el que se explotaban simultáneamente las minas de oro en el Chocó, en el que se explotaban las minas de plata en Mariquita, y en el que estaba pues en pleno desarrollo también la minería de esmeraldas en Muso, por ejemplo. Entonces es también como entender estas piezas, ¿no? El resultado es esta pieza, pero uno, sin exagerar, podría empezar a pensar que el inicio de esta pieza está en el esclavo que está laborando en una mina, ¿no?, y que saca y que están allí los mineros, que luego esto circula hasta Santa Fe, que se controla, se tasa, se quilata en las casas de moneda. Es decir, que hay unos circuitos que, si uno quisiera, pues podrían ser mucho más amplios. Bueno, yo solamente quería decir que es muy lindo la oportunidad de ver que había gente capaz de hacer estas piezas y no dudar tanto de que todo lo bueno era extranjero, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto en mi libro un pequeño capítulo que lo llamo El mar, el museo más grande del mundo, y el mar es una maravilla para mostrarnos lo que se iba o de contrabando o bien pagado y todo eso, y la joyería que hacían. Entonces, si hacían joya tan buena como se ha encontrado en el Atocha y en los otros barcos, los que se han rescatado, pues eran capaces de hacer este tipo de piezas, porque si esos barcos naufragaron entre el 17 y el 18, iban con tanta riqueza y con tantas piezas tan elaboradas, eran capaces. Sobre los lapidarios, ya sabemos que sí se preparaban las piezas, las piedras preciosas, y no olvidemos que también había un fuerte contrabando. Entonces traían diamantes, traían rubíes, traían cosas de Oriente preciosas que no tenemos casi idea. Por los inventarios a veces uno se da cuenta, las dotes de novias, todo eso hay que investigarlo.
Ahora, sobre los artesanos y sobre los artistas, como decía Diana, muchas veces aparecen como anónimos, es como una masa que nadie conoce. Les recomiendo la lectura de un libro que ha publicado la profesora Susan Verdi sobre Quito. Y ella empezó a encontrar a esos artesanos con sus nombres propios y encontró cosas maravillosas, una cantidad de indígenas haciendo retablos preciosos iguales a los de Sevilla y bordadores, y eran hombres y gente que hacía cosas excelentes, con gran talento, copiando los modelos europeos, pero dejando un trabajo muy de la región, muy como aquí, como en la Nueva Granada. Bueno. Bien, yo creo que algo va quedando claro y es la complejidad de elementos que está detrás de esto. Diana lo mencionaba ahora, no solamente es el objeto elaborado, sino todo lo que hay detrás, el trabajo en las minas, el comercio, la circulación de las piedras, los instrumentos técnicos, también lo mencionaba Marta ahora, los instrumentos técnicos para la elaboración de este objeto. Hay una historia del trabajo también, que es ejercer un oficio en la Bogotá del siglo XVIII, etcétera. Yo creo que detrás de esta custodia hay un mundo de relaciones materiales, ideológicas, políticas, mentales. Incluso nos faltaría hablar de cómo se acumula el suficiente capital para mandarla a hacer, ¿no? Porque esto no solamente es mandada a hacer por la compañía, sino que muchas veces estaba vinculado a las cofradías, que las cofradías hacen parte de ese cuerpo social, y esto nos habla de una sociedad que funciona como un organismo vivo que, para alabar a Dios en la ideología colonial, quiere engrandecerlo con estos objetos. Yo quisiera darle, con los tiempos que tenemos, la palabra a sus preguntas, a sus inquietudes, comentarios. Así que, como hay varias personas, podemos hacer como una primera ronda y respondemos en conjunto. Buenas tardes. Muy interesante la exposición de ustedes. Yo tengo una inquietud. Yo me imagino que esta custodia, cuando se elaboró, fue comisionada, no fue que la hicieron y la pusieron a la venta, sino que fue primero comisionada por alguien y también siendo un elemento litúrgico. Esa comisión, me imagino que esta custodia terminó en una iglesia específica. Entonces me gustaría saber dónde fue que se usó por primera vez o quién reclamó la propiedad de esta custodia tan bella. Buenas tardes, yo soy diseñador industrial y soy maestro joyero. Y pues por mucho tiempo siempre me he preguntado un montón de cosas, porque esta pieza es muy interesante, supremamente compleja, y pues tenemos una facilidad, y es que nuestros talleres actuales no distan mucho de los talleres medievales de Europa. Entonces digamos que podemos reconstruir varias formas posibles de cómo se hizo. Sin embargo, yo siempre que la veo pienso que de pronto, no sé ustedes que sepan, como esta pieza es hecha en técnicas mixtas y en varias componentes, y no estoy seguro si tenga un núcleo metálico no de oro, sino de acero, que lo une todo, supongo, no lo sé. Si tal vez la pieza, por ejemplo el ángel, se modeló, se esculpió acá y tal vez se iría a fundir en un taller europeo y volver, porque pues duró un montón de tiempo y es que la calidad es muy, muy especial. Entonces yo siempre que la he visto he sospechado, me he imaginado, de esto no sé nada, que de pronto, como está hecha en partes, algunas partes sí se hicieron acá, los modelados originales en cera, y tal vez se fueron a algún taller especial en Europa a fundir, como hacemos actualmente los joyeros. Modelamos las piezas, las mandamos fundir a talleres especializados de fundición, que nos las regresan para que finalmente sean terminados, engastados y esmaltados, y bueno, todos los procesos. Entonces quería preguntarle si alguno de ustedes sabe, tiene algún indicio, una sospecha de que esta pieza tal vez sí se armó finalmente acá, se ensambló acá,
pero sí tal vez hayan participado otros maestros, otros talleres, tal vez de otros países, pues en este tiempo tan largo de elaboración hubiera sido posible que se hubiera ido y hubiera vuelto. No lo sé. Eso. Interesante. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quería preguntar, aunque estamos dentro de un contexto colonial y específicamente la custodia, un arte religioso, católico, español, solo ahora en las últimas intervenciones se tocó el aspecto del anonimato nativo. Yo quisiera saber, porque en respecto a lo que se trató de los artes y oficios, se habla de lo que llegó de España. Quisiera saber si se ha trabajado sobre algún tipo de sincretismo con el arte nativo y cómo influyó en todo este aspecto de los artes y oficios que se dieron en la colonia, pero que supongo no solamente eran traídos de afuera. Muy buenas tardes, estimados del panel. Fueran tan amables de informar. Yo quiero saber sobre la custodia, cuando se la robaron, la historia de la custodia, cuando regresó, y si es original todo lo que tiene, que le dejaron, porque tengo entendido que le quitaron unas piezas. Yo leí en un libro eso y no sé qué cantidad le quitaron y les tocó restaurarla. Tengo entendido eso, por favor, muchas gracias, muy amables. Gracias. Si quieren, contestamos las primeras 4 y podemos hacer después una ronda. A ver, si quieren, podemos hacer… Sí, claro. Bien, si quieren, la primera es sobre la pregunta sobre quién la comisionó, quién la… Miren, yo creo que hay un punto que es importante a estas 4 preguntas y es la documentación con la que disponemos para reconstruir ese tipo de artefactos. La cultura colonial nuestra, esta cultura de los siglos XVI, XVII y XVIII suele ser una cultura muy oral. Es muy raro para el caso de los oficios artesanales, este tipo de oficios, pintura, orfebrería, encontrar documentos. Creo que ese es el gran valor del trabajo que ha hecho Marta, que ha encontrado prácticamente lo poco que hay y con lo que se puede hacer una reconstrucción. Esto para el caso incluso hay un trabajo de Laura Vargas, una recopilación documental que publicó el ICANN hace un par de años, nos demuestra que realmente no es mucha la documentación que tenemos para saber cómo funcionaban este tipo de oficios. Hay mucho más, que es lo que ha hecho Diana, sobre otros oficios, sastrería, sombrería, confiteros incluso, los que hacen dulces. El recorrido es muy interesante. Pero con esto quiero afirmar un punto, y es que tenemos una documentación escasa. No tenemos tanto como hay en México, por ejemplo, incluso en Quito, hay una información mucho más compleja, y esto tiene que ver con una condición de los… digamos, el carácter privado que tienen los archivos eclesiásticos en Colombia. Los archivos eclesiásticos son privados, no ocurre en México, no ocurre en otros sitios donde el investigador puede entrar al archivo franciscano, el jesuita o el dominico para buscar este tipo de información. Entonces, trabajamos con las uñas, conocemos poco cómo funciona el circuito, los talleres, los encargos, las compras. Podríamos dar una generalidad, y es que tanto la elaboración de un retablo, la elaboración de una pintura o de una custodia no lo encarga una comunidad religiosa, sino generalmente un conjunto de cofradías. Las cofradías, hace un rato yo les decía, esta sociedad colonial funciona como un cuerpo social, y el cuerpo social está conformado de pequeños cuerpos. El pequeño cuerpo es el cabildo eclesiástico, el cabildo civil, la universidad, son cuerpos colegiados. Uno de los cuerpos más importantes del orden social colonial son las cofradías. La gente se agrupa en cofradías, no solamente por oficios, sino hay cofrades del Sagrado Corazón, cofrades, bueno, posterior, cofrades de la Inmaculada, cofrades en todas las iglesias coloniales. Ellos hacen actividades, recogen plata y comienzan a mandar a hacer un retablo, mandan a hacer una pintura. Es decir,
la mayor parte de estas elaboraciones no tendría información si las custodias funcionan de la misma forma, pero muy seguramente sí, porque ustedes cuando entran a una iglesia colonial van a encontrar el gran retablo y retablos paralelos, laterales. Esos retablos laterales son mandados a hacer por las cofradías y muchas custodias son para la exhibición del Santísimo dentro de ese retablo. Entonces, quien comisiona los objetos litúrgicos, los objetos de culto, son por lo general las cofradías. Esto no obsta para que, en el caso de los jesuitas, muy seguramente manden a hacer esto que requiere ya un gasto gigantesco. Simplemente el costo de una simple pintura era elevadísimo, o sea, no cualquiera podía mandar a hacer una pintura. Se requiere a veces, incluso cuando en Santa Clara, por ejemplo, en muchas de nuestras iglesias coloniales, si se pudiera retirar el retablo, los retablos son tardíos, generalmente la segunda mitad del 17 en adelante, en la pared se pintaban los retablos, incluso con las columnas salomónicas, etcétera, etcétera. Esto nos habla de un proceso de enriquecimiento de la sociedad. Estas custodias posiblemente son difíciles mandarlas a hacer a mediados del siglo XVII. Se necesita una sociedad que se enriquece para poderla mandar a hacer. Tengan en cuenta que los jesuitas ya llevan 100 años y en este momento ya estaban consolidados económicamente, como para poder encargar una obra de este tamaño. ¿De acuerdo? Incluso puede hacer un comentario ya para dar la palabra a otras preguntas con respecto a la custodia perdida. Esta no fue la robada, la que fue robada fue la custodia de las Clarisas de Tunja, que desapareció por un montón de años. Bueno, esas custodias tienen unas historias bastante trágicas, porque las venden por 4 pesos, luego son recuperadas. Eso hay unas historias y estos son, sí, hay, sobre todo, incluso ya con esto termino mi intervención, tengan en cuenta que la conciencia patrimonial es reciente, no tiene más de 40 años. Hasta hace, o sea, los años 60, 70, el comercio de estos objetos litúrgicos iba y venía sin ningún tipo de escrúpulo. Creo que la compra y la custodia precisamente por el banco viene a un problema de conservación patrimonial y de conciencia patrimonial, porque si no la habría comprado cualquier coleccionista, como sigue ocurriendo. Yo creo que es un milagro que esto exista. Por las guerras civiles, por las expulsiones de los jesuitas, es casi un milagro que este objeto se conserve. Y como muchos otros se han perdido. Ahora, si quieren, doy la palabra. Ay, muchas gracias. Pues mira, agradezco mucho que el señor orfebre, ¿cómo se dice ahora? Joyero, haya venido, porque esa contribución de estos trabajos tiene uno que hacerlos con varias personas, con restauradores. Por ejemplo, ¿cómo respondo a la pregunta si han saqueado la custodia, si le han sacado piedras y cuáles son de verdad preciosas? Tenemos que tener la ayuda de otras personas más expertas, más conocedoras. La inquietud interesantísima, usted dice que el soporte interior puede ser de pronto de hierro o una cosa así. Pues imagínese que yo encontré una cruz grande de plata con su peaña, y esto es siglo XVII, en 1636, en la catedral, que son la armazón de madera de Guadua, que pesa 34 marcos, y la dicha cruz tiene los 4 evangelistas por un lado y por el otro los doctores de la iglesia y un Cristo y Nuestra Señora. Hay una tradición maravillosa en los plateros. Claro, uno a veces se entusiasma y quiero preguntar, hubo una pregunta también sobre el mestizaje, ¿no? Hay que irse con cuidado. Sí hay mestizaje, sí hay ciertos aportes de cosas nuestras, pero acuérdense también que los españoles barrieron con todo, que no querían ver orfebrería de los indios, que eso todo fundieron, como dice el profesor Jaime, hasta los años 40, 50 seguían fundiendo aún aquí en el banco. ¿Cierto? Doctora. Bueno, entonces
ellos arrasaron con muchas cosas, ¿no? Entonces uno se entusiasma. Les voy a poner un ejemplo. Recién trabajando aquí, que yo trabajaba en el Centro de Restauración a la vez que daba mis clases en la Nacional, vi un niño chumbado, precioso, en pintura, y también lo vi en escultura. Y la primera impresión, indígena. No, en Durero. En un grabado de Durero los niños venían chumbados porque así se usaba en Europa. Y así vino la costumbre y aquí se fue haciendo acá. Entonces, no entusiasmarse mucho con eso hasta no estudiarlo y no documentarlo. Y vuelvo a lo de la base de la custodia. Puede ser que la hayan fundido en Europa, ¿por qué no? Pero habría que investigarlo y decirlo con un documento. Si no, no. Porque también ellos eran capaces de hacer cosas maravillosas. Y como dijo el señor, el ingeniero, también eres ingeniero, sí, uno supone cosas bonitas e interesantes, pero hay que probarlas con un documento. También es posible que los talleres pudieran hacer cosas buenas. Cuando uno va a Monpós y ve los tallercitos, ve que son iguales a lo que eran en la colonia. Y cuando va a los grandes talleres argentinos, por ejemplo, con plateros maravillosos que hay ahora, el escritorito ese con entrada que ellos manejan es igualito, y los instrumentos también. Y con mi platero portugués que yo encontré en Tunja, comparé con Benvenuto Cellini y los instrumentos son iguales. Entonces, no hay duda que si hay talento pueden hacer las mismas maravillas que en Europa. Sí, está bien, para ustedes. Yo quería decir algo también muy breve con respecto a lo que dice la profesora Marta sobre el sincretismo, y es que es posible que haya existido un contacto y hasta cierto punto una transmisión de saberes, pero yo creo que eso es algo muy difícil de rastrear, y como dice la profesora Marta, en el caso de la orfebrería, pues las piezas de orfebrería se mandaron fundir, pero el conocimiento estaba, y de hecho la platería es uno de los oficios que más indios vinculó, indios ladinos que venían de distintos pueblos, que venían a trabajar mediante el sistema de mita urbana y se quedaban muchos trabajando en talleres de plateros. Entonces seguramente en ese contacto entre maestro español y entre aprendiz indio que posiblemente hubiera heredado o que hubiera tenido algún conocimiento de orfebrería, es posible, pero digamos que eso es muy difícil rastrear en la documentación, y yo no sabría si se podría hablar de algún sincretismo simbólico, porque pues al principio, como bien lo dice la profesora Marta y como otros investigadores como Jesús Paniagua, indican que efectivamente el valor que daban los españoles a la orfebrería prehispánica era nada, o sea, para ellos era oro que se podía fundir y ya. Entonces es difícil rastrear como ese sincretismo. Hay otros sistemas de trabajo en los que uno podría encontrar un sincretismo, que serían por ejemplo los obrajes, porque como el trabajo textil pues, era uno de los oficios prehispánicos, cuando llegan los sastres o cuando llegan personas que trabajaban los textiles en España, logran establecer obrajes, pero estos obrajes se ubicaban ya no en la ciudad, sino estaban en centros rurales, en pueblos de indios, la mayoría de ellos. Entonces de pronto se puede estudiar ese sincretismo, pero yo siento que en los oficios de la ciudad no es tan fácil de rastrear. Lo mismo que en la cerámica, seguramente puede haber ahí como un contacto entre los conocimientos que tuvieran los indios sobre el trabajo de la cerámica y los olleros que venían de España, pero lo mismo, es muy difícil como rastrear ese sincretismo. Una cosita muy breve a propósito, para dar lugar a la última pregunta y con esto cerramos. Con respecto a esto hay un punto también importante, y es que en América colonial, digamos, el encuentro de las diferentes culturas, las indígenas, las africanas, las europeas, también más que un sincretismo es una síntesis de lo que se ha desarrollado. Por ejemplo, cuando uno lo toma desde la pintura, hay más pintura en México y en Perú, quizás porque los indígenas tenían, las culturas autóctonas tenían esa habilidad
lo mismo que la arquitectura. Lo que hacen los frailes, sobre todo los dominicos y los franciscanos, es capitalizar las habilidades que tienen estos grupos. Las escuelas de pintura de Tlatelolco, por ejemplo, comienza a producir unas cosas interesantísimas, lo mismo en Perú, en Cusco. Esto lo menciono porque una de las habilidades bien interesantes prehispánicas es la orfebrería. Y lo que es interesante es también cómo se comienzan a mezclar esas técnicas prehispánicas con las técnicas españolas, y esto es lo que este objeto puede ser un resultado, llamémoslo sincrético, de ese encuentro, esos dos mundos. Un poco la impresión que tengo yo como historiador metido con estas cosas de colonia, lo mencionaba en algún momento, es que el gran objeto colonial nuestro es el trabajo de orfebrería. No competimos con la pintura quiteña ni con la pintura mexicana, pero sí con la orfebrería. Yo creo que esto es uno de los grandes valores que yo creo que se capitaliza a partir de la tradición prehispánica y el trabajo prehispánico con el oro, con el trabajo de oro. Yo creo que eso sería como el comentario que podría hacer a propósito de este tema. Sí, yo más que una pregunta tenía un comentario. Hay una documentación enorme en estos objetos, en el objeto mismo, en los materiales, en el estilo de manufactura, que con técnicas analíticas científicas que estamos usando ahora en arqueología y bueno, que también se está usando en historia del arte y que está disponible ya en la Universidad de los Andes. Este objeto tiene un potencial enorme para responder, o estas técnicas para responder muchas de estas preguntas. Por ejemplo, si algunos de estos objetos fueron hechos en Europa, ¿no? por la composición de los materiales, si fue hecha con el mismo oro venido de la misma región, de dónde eran los esmaltes, y también se puede empezar a rastrear, como hemos empezado a hacer. Nosotros no tenemos un solo documento sobre orfebres prehispánicos, pero hemos empezado a través de estas técnicas analíticas a identificar orfebres particulares, a identificar la mano de un orfebre. Y aquí podría hacerse lo mismo, empezar a identificar obras de los mismos talleres, el estilo del taller, ya no el estilo barroco santafereño, sino empezar a identificar talleres. En la cerámica se ha hecho, Tatiana Gómez, es un trabajo muy bonito que involucra todas estas técnicas, y ella ve cómo hay una hibridación ahí de elementos indígenas y coloniales. O sea, esto tiene un potencial enorme desde estas nuevas técnicas. Sí, yo creo que eso es un aporte importantísimo, y hay que encauzar los trabajos de los estudiantes, que muchas veces tienen tantas dudas que hacer, repiten cosas, hay mentiras que se vuelven verdades, y después cuesta mucho trabajo volver atrás, ¿no? Entonces, con lo prehispánico hay una pequeña línea ya de unión que hay que explorarla, y me parece muy útil, muy importante. Y muchas gracias por ese ánimo que nos dan, porque de verdad yo no había pensado que lo de la orfebrería pues fuera como lo que más nos representa. Y yo quiero decirles que la persona que habló es la directora del Museo del Oro, así que alguna autoridad tiene, y además quien ha descubierto los artistas justamente prehispánicos y sus aprendices. Ellos han hecho un rastreo a través de estudiar el metal y lo tienen identificado, y es muy interesante. Quiero decirles que más o menos en 2 días pueden encontrar en nuestra página web una página especial sobre la lechuga, donde vamos a colgar varios artículos, entre ellos algunos de los participantes y otros también, uno escrito por el curador que la recibió en el Prado y que la pone en contexto con el mundo simbólico de la sala donde ella estaba en el Prado, otro que la ve como un objeto del mundo globalizado del barroco, por el hecho de las piedras que tiene y cómo muestra, o sea, diamantes venían de África, las amatistas, y es un pequeño artículo que la pone en ese contexto, y esperamos poderles poner muchos más, porque sí es un objeto y sí tiene alma de hierro.
Tiene 3 piezas y tiene un alma de hierro. Y muchas gracias por venir.